Buenos días a todos y bienvenidos a este acto de inauguración del Congreso Internacional de Derecho Penal en Defensa de la Familia y la Infancia. Quiero dar la bienvenida especialmente a las personas que me acompañan en la mesa, a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, querida Ana, a la directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, querida Silvia, a la directora del Congreso y también directora del Departamento de Derecho Público de nuestra Facultad de Derecho y profesora de Derecho Penal, querida Gema, y por supuesto a las autoridades civiles y académicas que nos acompañan en este acto de inauguración. Y también, por supuesto, quiero dar la bienvenida, aunque estáis en vuestra casa, a todos los estudiantes que nos acompañáis esta mañana. En primer lugar, para proceder, ¿no?, a este acto de inauguración del Congreso, voy a dar la palabra a Gema Martínez Galindo, directora del Departamento de Derecho Público de la Universidad y organizadora del Congreso. Querida Gema, cuando quieras. Muchas gracias, excelentísima señora consejera de la Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, excelentísima rectora magnífica de la Universidad CEU San Pablo, querida Rosa, ilustrísima directora general, querida Silvia, también autoridades del ámbito civil, del ámbito académico que hoy nos acompañan, profesores, compañeros de esta facultad, de otras facultades, de esta universidad, queridos alumnos y queridos amigos. Es para mí un verdadero honor tomar la palabra al inicio de este Congreso Internacional de Derecho Penal en Defensa de la Familia y de la Infancia que hoy nos reúne en esta Facultad de Derecho en nuestra universidad. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan, porque no solo honra a nuestra universidad, sino que pone de manifiesto la importancia institucional y social de los temas que nos reúnen aquí. Sé que tanto la consejera como la rectora han hecho un pequeñito hueco en su apretada agenda para venir, con lo cual por eso se lo agradezco de verdad sinceramente. Durante estas dos jornadas, estos 2 días, vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre una serie de temas desde el punto de vista del ámbito jurídico, pero también interdisciplinar, sobre aspectos muy relevantes que afectan a la familia, que afectan a la infancia. La defensa del interés superior del menor de edad, de los adolescentes, también en el ámbito de muchas situaciones, no solo las situaciones de abandono de familia, sino la prevención de la violencia, el papel de las instituciones públicas, son cuestiones que exigen una reflexión profunda en el ámbito del derecho y, como digo, también desde otros puntos de vista, también como el de, por ejemplo, de las humanidades, ¿no? Agradezco, desde luego, sinceramente a la directora general que haya confiado en esta institución para la celebración de este congreso, al Instituto CEU de Estudios de la Familia, en concreto pues a Carmen Sánchez Maillo, a Carmen Fernández, por la colaboración muy activa que han tenido en esta organización del congreso. También al Colegio de Abogados de Madrid, que ha participado pues constituyendo una mesa desde el Centro de Estudios sobre la situación de la violencia intrafamiliar, a Begoña Fernández, también catedrática de Derecho Civil, que ha participado muy activamente en esta organización y que ha montado las mesas de ese otro punto de vista, del ámbito civil de desatención del menor, que es previo a ese ámbito penal que tenemos luego. El penal, al final, como sabéis, está en la última ratio del ordenamiento, ¿no? Y aparte de tratar todos estos temas, vamos a hablar del acoso escolar, vamos a hablar del bullying, de las redes sociales, todo, bueno, pues en la problemática que hay a día de hoy con Internet, con las nuevas tecnologías o con las tecnologías ya no tan nuevas, ¿no? Y precisamente los riesgos que hay y las adicciones, ¿no? En definitiva, que confiamos que sea un foro de reflexión en estos 2 días que nos aliente un poco a seguir pues trabajando en esa protección de los menores de edad, de los adolescentes, los alumnos que estáis aquí. Sabemos que, bueno, en las clases que habéis o que estáis recibiendo precisamente desde este punto de vista tanto civil como penal, como administrativo, por la protección de datos, sabéis la importancia que tiene a día de hoy
el ámbito también, por ejemplo, de las tecnologías, con lo cual vamos a tener una oportunidad para seguir avanzando en esa protección de la infancia. Muchas gracias de verdad a todos los que os habéis apuntado, inscrito en este congreso y por la participación. Muchísimas gracias, Gemma. Y tiene a continuación la palabra Ana Dávila Ponce de León Municio, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Consejera. Muchas gracias, rectora magnífica de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Silvia Balmaña, directora del Departamento de Derecho Público de esta universidad y organizadora del Congreso, Gemma Martínez, equipo de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, catedráticos, profesores, magistrados, abogados, abogado general de la Comunidad de Madrid, ponentes, alumnos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, rectora magnífica, por tus palabras de bienvenida y siempre por la buena acogida que nos prestas en esta universidad y sobre todo en esta gran ocasión, ¿no? En este Congreso Internacional de Derecho Penal en Defensa de la Familia y de la Infancia. Y visitar la Universidad CEU San Pablo, desde luego que siempre para mí es un gran honor. ¿Y por qué lo es? Pues porque se trata de una institución referente que destaca por su excelencia académica, por su rigor intelectual, su sólida tradición humanista y su firme defensa de la familia. Para la Comunidad de Madrid es especialmente ilusionante colaborar en iniciativas como esta que integran sabiduría y experiencia de primer nivel. En esta ocasión, componentes de una sólida trayectoria y prestigio profesional que van a hacer de este congreso una oportunidad única para el intercambio de conocimiento, la reflexión conjunta y el avance de nuevas líneas de actuación para dar respuesta a desafíos que tenemos en el presente, pero también en el futuro, todo centrado en la familia, el pilar fundamental de nuestra civilización. Es el entorno en el que se forjan los vínculos más sólidos, aquellos que suelen acompañarlos a lo largo de toda la vida, donde se construyen las bases de la responsabilidad y la solidaridad. Es el primer espacio de libertad. Fortalecer a las familias y proteger a los menores es una de las responsabilidades más importantes en cualquier sociedad democrática. Y como bien sabéis, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situado esta prioridad en el centro de las políticas públicas de esta región con una convicción clara: garantizar que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida con la máxima seguridad y estabilidad. Por eso contamos con una de las estrategias de protección a la maternidad y paternidad y fomento de la natalidad más ambiciosas de la Unión Europea, con una inversión única de 4.800 millones de euros. No es casualidad que lideremos el número de nacimientos del país con una subida del 3,3% en el año 2025, porque nosotros desde el Gobierno la apoyamos desde el mismo germen. Solo las ayudas directas a la maternidad, nuestra medida estrella, en ella hemos superado los 324 millones de euros que han beneficiado ya a 28.000 madres. Gracias a ello, miles de mujeres reciben 500 euros mensuales por cada hijo, porque un nacimiento, una nueva vida, debe ser una alegría y no un problema. También somos especialmente conscientes del esfuerzo que realizan las familias numerosas. Su contribución a la sociedad es un auténtico regalo. De ahí que vayamos a impulsar la tarjeta de padres de familia numerosa, que les permitirá mantener de forma vitalicia los beneficios que les pertenecen. Porque ser madre, padre o abuelos de una gran familia debe ser un privilegio para toda la vida. Al menos en esta región así lo va a ser. Igualmente, creemos firmemente que todo niño debe crecer en el calor de una familia. De ahí nuestro respaldo decidido por las familias acogedoras. Su generosidad es esencial para dar una oportunidad a niños y jóvenes, y reforzamos su labor con ayudas y prestaciones que faciliten la decisión que han tomado de abrir las puertas de su hogar a quienes más lo necesitan. Una atención que no termina ahí. Tendemos la mano a todo el núcleo familiar cuando atraviesan momentos difíciles a través de los innovadores CAEF, los Centros de Atención y de Apoyo y Encuentro Familiar,
por los que ya han pasado desde su creación más de 39.000 familias de nuestra región, facilitando la reconciliación, el diálogo y la estabilidad emocional, porque proteger a la familia es un compromiso diario que conlleva un acompañamiento constante, especialmente cuando se trata de situaciones de especial dificultad. En este sentido, contamos también con un recurso pionero, el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas, del que también vais a hablar aquí mañana. Un apoyo especializado ante problemas derivados del mal uso de la tecnología, con profesionales que ayudan a las familias a afrontar estas situaciones. Del mismo modo, reforzamos la protección de la infancia a través de una amplia y potente red de recursos que incluye residencias infantiles, centros de primera acogida residencial o centros de primera infancia. Cada situación, cada caso personal supone un reto, como lo suponen otros problemas que se van a analizar durante hoy y mañana, como el ciberacoso, los diferentes riesgos asociados al entorno digital o la violencia intrafamiliar. Estoy segura de que en estos debates además van a surgir iniciativas muy enriquecedoras que nos van a permitir optimizar las decisiones que se adopten en estos ámbitos. En el caso de nuestra región, contamos con la excelente labor de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, liderada por Silvia Balmaña, con su equipo muy sólido, comprometido e incansable, que vais a escuchar en la primera mesa junto al abogado general. Yo de ellos personalmente aprendo mucho cada día y estoy segura que vais a aprender mucho y espero que también reforcéis todo lo que hacéis en vuestro día a día con lo que ellos os van a trasladar. Y bueno, pues ellos, como todos los presentes en estas jornadas, yo creo que compartimos la convicción de que hay pocas tareas más satisfactorias que garantizar que los niños crezcan protegidos, acompañados y con oportunidades. Proteger a la infancia es en realidad proteger lo que somos y lo mejor, lo que seremos. Así que os deseo unas jornadas muy fructíferas y mucho debate y reflexión. Muchas gracias. Consejera, directora general, directora del Congreso, autoridades, autoridades académicas, profesores, estudiantes, ponentes en las posteriores intervenciones y mesas redondas de estas jornadas. Como os decía antes, para mí es una gran satisfacción poder daros la bienvenida con motivo de la celebración de este Congreso Internacional de Derecho Penal en Defensa de la Familia y la Infancia. Decía antes la directora general que hubiéramos tenido que poner un 1 delante de la palabra congreso, primer congreso, porque esto da sensación de continuidad y aunque no lo hemos puesto, a mí me gustaría que así fuera y tomo ahí el reto, ¿no? Y ojalá seamos capaces de que esta edición no sea única, sino que sea la primera de muchas que le sucedan. Bueno, me sumo, por supuesto, a los agradecimientos de la directora del Congreso y agradezco a la consejera sus palabras. Como sabéis, nuestra universidad, promovida por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas, tiene precisamente entre sus fines la formación integral de personas comprometidas con el bien común, personas que sepan ponerse al servicio de la sociedad. Y en este contexto, la protección de la familia, de la infancia y de las personas más vulnerables constituye una prioridad. Forma parte de nuestro ADN, ¿no? de nuestro core como institución. Y entroncando directamente con nuestro ideario y con nuestra vocación de servicio a la sociedad, como decía antes, principios que inspiran la misión educativa del CEU desde sus orígenes en 1933, con lo cual hace ya unos cuantos años, exactamente 93 años. Quiero destacar también algo que ha sido puesto en relieve, que es aparte del interés intrínseco de los temas que se van a abordar durante el Congreso, me parece muy interesante este enfoque jurídico, específicamente desde el punto de vista del derecho penal, pero también interdisciplinar, porque ese abordaje interdisciplinar creo que es el que necesitan
Actualmente, yo diría que todos los temas que son importantes, que todos los temas que son relevantes para la sociedad. Por tanto, enhorabuena también por este programa, ¿no? tan bien hilado, tan bien pensado, que estoy segura de que os va a dar muchos temas para reflexionar a lo largo de estas jornadas y posteriormente. También quiero destacar que este congreso se ha gestado en el marco de un proyecto de investigación que la Comunidad de Madrid ha encargado a esta universidad, en concreto la Dirección General de la Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. Y, por tanto, agradezco a la directora general la confianza que ha depositado en nosotros en relación pues, con los temas que aborda, ¿no?, este proyecto de investigación, que son el delito de abandono de la familia, la desatención del menor de edad y otras conductas afines relacionadas con la infancia. Por eso, este congreso pretende ser un espacio de diálogo académico y profesional en que especialistas relevantes puedan compartir conocimientos, experiencias y propuestas con todos vosotros que contribuyan a fortalecer la protección jurídica de los menores y de la familia como uno de los pilares básicos de nuestra sociedad. Nada más por mi parte, sencillamente agradecer de nuevo, sinceramente, a todos los ponentes y a los participantes su presencia y el compromiso con estas materias que se van a abordar a lo largo de estas 2 jornadas. Y, por supuesto, a todos los asistentes, profesores y estudiantes el interés que habéis demostrado y que se hace patente, ¿no?, con vuestra presencia en este salón de actos de nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias y que sean unas jornadas muy productivas para vosotros estos 2 días. Muy buenos días a todos. Bueno, después de esta magnífica inauguración a cargo de 3 magníficas personas, una lo es además con título, la rectora magnífica del CEU, la consejera y la directora del Congreso, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento hacia esta institución por acogernos, por implicarse en los valores que nos unen, que son la defensa de la familia, pero muy especialmente en lo que a esta jornada se refiere, la defensa de la infancia. Tenemos una situación inédita, nunca reconocida, de que en el momento en que los derechos de la infancia están más presentes en la normativa internacional, estatal, autonómica, incluso en las propias ordenanzas municipales en ocasiones, nos encontramos también con que los niños están siendo sometidos, continúan siendo sometidos a violencia, a abandono, a situaciones de vulnerabilidad. Y además que esas situaciones de vulnerabilidad muchas veces se ven acentuadas a través de nuevos instrumentos, de nuevas herramientas que replican, que multiplican, que hacen más difícil la atención de los menores. Para atender a estos menores, para evitar los riesgos, los peligros que se derivan de esas situaciones de violencia, la Comunidad de Madrid, como entidad pública de protección de menores, es decir, como la autoridad estatal en el territorio de Madrid encargada de ejercer la protección de los menores, tiene un papel muy relevante y además inexcusable, ineludible. Yo muchas veces hablo con las personas que me acompañan en esta mesa de que nos encontramos en muchas ocasiones ante la única obligación real, junto con la de atender educativamente a los menores de 16 años, la educación obligatoria, es la única obligación real. Es decir, puede haber listas de espera para todo, excepto para el sistema de protección de menores o para dar a los niños una plaza escolar. Todo lo demás, bueno, pues se puede modular, pero esto es ineludible. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de la prevención del riesgo, de lo que nos hablará Marilo Pastor, y la declaración del riesgo, es decir, prevenir las situaciones de violencia, de desamparo, de abandono de los menores. Lo hacemos a través de la protección de los menores cuando ese desamparo se produce, siempre como última ratio, como sucede con el derecho penal. Nosotros solamente podemos intervenir en casos excepcionales, excepcionalmente grave, cuando el riesgo es también excepcional. Y, por último, todo eso lo tenemos que hacer a través de una visión absolutamente jurídica, porque se trata siempre de defender derechos individuales.
Para eso, además de María Dolores Pastor, subdirectora de Infancia, y Ana Cristina Gómez Aparicio, subdirectora de Protección al Menor, contamos con la presencia de Fernando Muñoz Ezquerra, que es el abogado general de la Comunidad de Madrid. Es decir, es el equivalente al jefe de la abogacía del Estado de toda España, pero en la Comunidad de Madrid, y tiene a su cargo el equipo jurídico sin duda más potente con el que yo me he encontrado nunca, y que se dedica precisamente a defender los derechos de los niños frente a todos, frente a individuos, frente a instituciones y frente a administraciones incluso. Bueno, pues si os parece, para comenzar, no os voy a hacer una referencia a los currículums amplísimos que tienen todos ellos, solo voy a destacar una cuestión. Todos en algún momento de esta vida nos hemos sentado en una mesa, que a mí me parece que es la más terrible y la más bonita, la que uno se pueda sentar, ¿no es esta? Es la mesa de la Comisión de Protección del Menor, antes Comisión de Tutela, donde tenemos que tomar las decisiones más desgarradoras que una persona pueda tomar, que significan en muchas ocasiones separar a un menor de su familia. Y eso te da también una pátina, te da un barniz, una especial sensibilidad que los cuatro compartimos, que yo creo que se traducirán también en las palabras que ahora les vais a escuchar. Así que, si os parece, por ir con un cierto orden, vamos a empezar por la disertación brevísima que va a hacer Mariló para contarnos cómo tenemos que intervenir, en primer lugar, para evitar que haya una desestructuración familiar tan grave que ponga al menor en riesgo, o cuando está en esa situación de riesgo, evitar que esa situación escale y que llegue al desamparo. Mariló Pastor. Muy bien, muchas gracias. Estoy encantada de estar hoy en esta mesa y en este congreso, y qué mejor día que el día de San José para empezar este congreso de la mejor manera. Mi intervención, mi aportación, me gustaría centrarla en dos grandes aspectos. Por un lado, la protección, el sistema de protección frente a la violencia a la infancia y a la adolescencia, y una segunda parte en relación con las actuaciones ante las situaciones de riesgo en las que las familias y los menores se pueden ver inmersos. Respecto a la protección frente a la violencia, en el año 2011 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas elabora una observación, la número 13, que tiene por objeto proteger o versa sobre el derecho del niño a no ser objeto de ningún tipo de violencia, y en ella relata toda una serie de repercusiones que sobre la vida de los menores, de las personas menores de edad, tiene la violencia. Y entre ellas, pues, el hecho de lesiones que pueden provocar discapacidad, problemas de salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición de posteriores enfermedades, las dificultades en el aprendizaje, incluido en el rendimiento en la escuela y luego como adultos en el propio trabajo, consecuencias psicológicas y emocionales, como trastornos afectivos, trauma, ansiedad, inseguridad, destrucción de la autoestima, problemas de salud mental como la ansiedad y trastornos depresivos e intentos del suicidio, y comportamientos perjudiciales para la salud, como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual. A todos nos repulsa la existencia de la violencia sobre los menores, pero es una realidad contra la que tenemos que hacer frente y combatir. Además, teniendo en cuenta que en muchas de las circunstancias pasa desapercibida precisamente por los entornos de intimidad en los que se desarrolla, precisamente en esas esferas familiares y escolares, entornos que deben ser precisamente protectores de seguridad y de desarrollo de las personas, ¿no? De forma que toda aproximación legislativa, todo diseño de políticas públicas sobre la implantación de recursos para la atención, la prevención y la intervención en situaciones de violencia tienen que tener en cuenta la existencia de todas estas variables de todo índole y darle un enfoque multidisciplinar. Haré un breve repaso con referencias normativas muy breve, partiendo desde el propio artículo 39 de la Constitución española, que nos obliga a los poderes públicos en esa obligación prioritaria de proteger a los menores de edad, la Convención de Derechos de los Niños adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas del 20 de noviembre del 89, o 3 protocolos facultativos relevantes
de Naciones Unidas, como la observación sobre el derecho a ser escuchado, la observación número 13 a la que me he referido antes, o una 14 del 2014 sobre la consideración primordial del interés superior del menor. En la Unión Europea, además del tratado, el artículo 3 del Tratado de Lisboa, que nos obliga a la protección de los derechos del niño, la directiva del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa de diciembre del 2011 sobre la lucha contra abusos sexuales, explotación sexual y pornografía, y la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos del niño, que está marcando la política de los estados de la Unión Europea en estos últimos años. Respecto al Consejo de Europa, se ha preocupado de elaborar importantes estándares internacionales para la protección en materia de violencia, y entre ellos pues, señalaría el de Estrasburgo sobre derechos de los niños del 99, el de ciberdelincuencia de Budapest del 2001, el del 2005 sobre lucha de la trata de seres humanos, o el convenio de Lanzarote del 2007 sobre protección contra la explotación y el abuso sexual, o el convenio en materia de acción de menores de noviembre del 2008. En la legislación española todos sabemos y sobradamente que constituye un referente esencial la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, conocida como LOPIBI, de protección integral a la infancia y la adolescencia, que introdujo importantes avances en la protección de los derechos de las personas menores de edad. Pero como no todo empezó con la LOPIBI, me gustaría reseñar dos leyes del año 2015 que creo que suponen una verdadera ruptura del paradigma en la protección frente a la infancia en esta materia de la violencia. En esa evolución, la reforma que opera sobre la Ley Orgánica 1 de 1996 de protección jurídica del menor, dos leyes, una ley orgánica, la 8 de 22 de julio y la 26 de 28 de julio, ambas del 2015, como digo, que si bien afecta al sistema de protección exclusivamente, pero sí introduce como principio rector de la actuación de la Administración, el amparo de las personas menores de edad contra todas las formas de violencia. Creo que esto supuso una verdadera cambio en el sistema y en la forma de entender cómo debía actuar la Administración pública en materia de protección. Me gustaría brevemente también hacer referencia a nuestra propia legislación autonómica, que viene constituida por la Ley 4/2023 de 22 de marzo, que dedica todo un capítulo exclusivamente a la protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, como la apuesta de la Comunidad de Madrid por la creación de entornos seguros y protectores y la promoción del buen trato en todos los ámbitos. El capítulo, además, se inicia con un derecho de nueva generación, de nueva creación, que es el derecho a ser protegido frente a todo tipo de violencia, incluidos los que se desarrollan en el ámbito digital, a los que dedica numerosas previsiones a lo largo del articulado la ley. Desde mi punto de vista, la Ley 4 del 23, en relación con la materia en protección de la violencia en la infancia y a la adolescencia, pone el foco en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la prevención. En segundo lugar, la detección precoz y el deber de comunicación de las situaciones de violencia. Y en tercer lugar, la protección y la reparación del daño. Y en este sentido, hacer referencia pues, a el hecho, por ejemplo, que algunas veces pasa desapercibido, de definiciones que se encuentran en la ley y que creo que dan el alcance de lo que la norma significa. Por ejemplo, las clasificaciones sobre la prevención del riesgo, cuando habla de prevención primaria dirigida a la población general para limitar factores de riesgo, la secundaria ya dirigida expresamente a grupos de riesgo para potenciar la detección precoz y la intervención temprana, y la terciaria, que es la que se dirige a las víctimas para reparar el daño, reducir la gravedad de las secuelas que se producen y introducir el tratamiento y la rehabilitación de la víctima lo antes posible. Para conseguir esa eficaz detección precoz se contemplan canales de comunicación para efectuar las denuncias de casos sospechosos de violencia, y también me gustaría poner de manifiesto dos definiciones que son utilizadas con distintos matices en la terminología criminológica y que la ley define para darle más seguridad jurídica. Uno es la revictimización, que define como cualquier acción u omisión de personas o niños o grupos, que contribuyan sin participar en el acto de violencia contra el niño
y que contribuyan con actos posteriores de aislamiento, descrédito, burla, indiferencia o cualquier otro de semejante entidad al perjuicio del estado físico, psicológico o emocional del niño. Por contra, la victimización secundaria es la inadecuada atención de las instituciones y profesionales encargadas de la protección y el cuidado de la víctima, y tiene como consecuencia que el niño reviva la situación de violencia, se sienta responsable de la violencia sufrida o de cualquier otra que suponga su frustración en las legítimas expectativas que cualquier víctima tiene frente a la protección institucional. Finalmente, quisiera hacer referencia a que por primera vez se adquiere con rango de ley en esta norma autonómica la opción por un modelo de intervención integral en atención a los niños víctimas o testigos de violencia, con el fin de minimizar el daño, la victimización secundaria derivada de procedimientos judiciales que conocemos son normalmente muy largos, y además adelantar en lo posible la intervención. Respecto a la segunda parte de mi intervención, sí me gustaría hacer referencia a las actuaciones en los casos de situaciones de riesgo. El artículo 17 de la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor define las situaciones de riesgo de los menores como aquellas situaciones en las que, por circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se ve perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos, de forma que sin alcanzar la intensidad, la entidad o la persistencia que fundamentaría la declaración de desamparo o la asunción de la tutela por Ministerio de la Ley, se precisa la intervención por la Administración competente para eliminar, reducir, compensar esas dificultades, esa inadaptación y evitar el desamparo, la exclusión social y, por supuesto, la separación de su entorno familiar. Hay una serie de indicadores regulados también en la Ley Orgánica 196, pero que ha sido proceso de revisión y actualización en el ámbito de la comunidad autónoma, como me referiré a continuación. Me gustaría referirme a la competencia en la intervención de las situaciones de riesgo. Corresponde a las entidades locales esta intervención conforme a los artículos 25.2e y 26.1c de la Ley de Base de la Ley Reguladora de la Base de Régimen Local, que es la competente para la declaración de la resolución administrativa de riesgo, que en todo caso ha de ser siempre motivada y que requiere la previa audiencia de los agentes intervinientes, es decir, padres, madres, tutores, guardadores, el menor, siempre que tenga suficiente madurez y en todo caso a partir de los 12 años. La Ley de Derechos, Garantía y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid regula las situaciones de riesgo en los artículos 72 y 79, y permítanme que me detenga especialmente en el artículo 73, que es el que prevé la prevención del riesgo prenatal, cuando obliga a los centros y servicios sanitarios a notificar a la entidad municipal competente las situaciones de riesgo cuando tengan conocimiento, para cooperar en las actuaciones de prevención, de intervención, de seguimiento e informar a la entidad pública de protección sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que han de hacerse si corre riesgo o corre peligro la vida o la integridad física del nacituro. En cuanto al proyecto de intervención social y educativo familiar, que se conoce como PISEF, es un documento, el documento escrito con los objetivos y las actuaciones a desarrollar por los servicios sociales municipales para asegurar la protección y conseguir la plena integración familiar y social cuando nos encontramos con situaciones de riesgo de la familia y de los menores. Es un conjunto de, en él han de especificarse el conjunto de servicios y recursos que van a intervenir, los plazos de tiempo en los que se van a ejecutar y la forma en que se va a evaluar el logro de sus objetivos. Supone además necesariamente la intervención de la familia y del menor y, por supuesto, del adolescente, porque es necesario promover su participación, porque participan y han de formar parte en la toma de decisiones, las consecuencias de esas decisiones y en el entendimiento de esas decisiones. Pero también es necesaria la coordinación interinstitucional como un requisito imprescindible que ha de implicar al conjunto de los sistemas, ¿no? De forma que podemos decir que el proyecto de intervención social y educativo familiar es la columna vertebral de la intervención social con menores y familias en el ámbito municipal. Me van a permitir que finalice con un ejemplo del enfoque integral basado en esta coordinación interinstitucional
que preside las actuaciones de las situaciones de riesgo, que es el denominado Valora Madrid. Es un manual de procedimiento y actuación de los servicios sociales que valora no solo las situaciones de riesgo, también las de desamparo y las de los menores en conflicto con la ley, y que pretende aportar seguridad jurídica y coherencia a la actuación de las administraciones locales y autonómicas en materia de infancia y de familia, garantizando que todas nosotras actuamos con agilidad, con rigor técnico y orientados al interés superior del menor, reforzando la prevención de la desprotección y promoviendo el bienestar familiar. En este momento está en proceso este manual de incorporación como documento de consulta en la aplicación informática que se está desarrollando en el macroproyecto que supone la historia social única, y desde noviembre del 2025 y hasta febrero del 2026 se ha formado a todos los profesionales de los servicios sociales municipales y autonómicos especializados en infancia y familia de la Comunidad de Madrid, mediante 2 actuaciones formativas en 5 zonas geográficas, y estamos ahora mismo en el proceso de su seguimiento y la supervisión de su pilotaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariló. Bueno, tenemos el planteamiento de cómo no detectamos las situaciones de riesgo y cómo hay que actuar ante estas situaciones. Pero en ocasiones el riesgo no se corrige, tenemos que intensificar la protección al menor y entonces se produce la intervención de esa mesa de protección, de esa comisión de protección, esa comisión antes de tutela, que tiene que tomar una decisión dura, terrible, pero imprescindible para la adecuada protección del menor, que es la de dictar una medida. Las medidas de protección son la guarda o la tutela, o la atención inmediata, en los casos en los que ni siquiera sabemos si tenemos que dictar una medida de protección, pero te llega el niño y tú le tienes que atender en ese momento, pase lo que pase. Luego eso también hablaremos con Fernando. Pero para hablar de protección al menor con mayúsculas y en sentido estricto, porque siempre hablamos de protección así muy en general, lo que es realmente protección al menor, si hay una persona con autoridad para hablar, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino yo me atrevería a decir que en toda España, por su trayectoria, por su compromiso y por su conocimiento, es Ana Cristina Gómez Aparicio, la subdirectora de protección de la Comunidad de Madrid. Un lujo. Creo que tenemos ahí mejor, que es muy generosa, o sea que empezamos así. De agradecer muchísimo al CEU la invitación y sobre todo en la persona de Gemma que hemos trabajado estas semanas, casi contrarreloj, pero la verdad que ha sido un lujo porque da gusto vernos aquí y la verdad que la primera sorpresa cuando he llegado me ha encantado porque estamos al lado de uno de nuestros centros de protección. Ese ventanal corresponde a un centro de protección. Algunos muchas veces de los que estáis estudiando aquí pasaréis por delante. Y bueno, pues ahí residen niños y niñas del sistema de protección que gracias a todo esto que vamos a contar, que hemos trabajado en el riesgo, que trabajamos en desamparo, están en una situación protegida, en un entorno seguro y tratando además, no están aquí mucho tiempo, sino que en este centro en concreto en el Valle se trabaja muchísimo para apostar que puedan estar con su familia o con una familia de acogida. Entonces, la verdad que es un lujo que además de tener la figura de San José detrás, tengamos el Valle como escenario, ¿no? Y bueno, yo voy a tratar de no llevar mucho tiempo y que después también dejar tiempo a Fernando, que seguro que con esta autoridad que tenemos pues será muchísimo más interesante, pero sí me parece muy importante deciros que Fernando, aquí donde lo veis, que es el abogado general de la Comunidad de Madrid, ha podido participar en esa mesa, en esa comisión de protección a la infancia de la que hablaba Silvia y bueno, pues comentábamos ahora, ¿no? Lo que es realmente la importancia de estar ahí, ver lo que tratamos y la importancia también de la vida de las personas, de cada persona, de cada menor que pasan por esas situaciones de riesgo y con las que al final tenemos que intervenir. Bueno, pues lo que decía Silvia un poquito, yo para comenzar sí que me gustaría y a veces, muchas veces cuando hablamos sobre todo en el entorno universitario, creo que se habla muy poquito en la carrera de lo que es nuestro trabajo. Sabemos lo que es la protección a los menores en un sentido muy amplio, en el sentido constitucional, ese artículo 39 que mencionaba Mariló, que al final da una protección a los menores, la máxima posible, que es la que establece los acuerdos y los tratados internacionales, y en un artículo que se refiere a la protección de la familia,
No es casual que la protección de los menores esté en ese artículo 39 junto a la protección de la familia. No es casual, ¿no? Tiene una intencionalidad propia. Pero además en esa Constitución se nos establece que somos las comunidades autónomas las que ejercemos esas competencias de asistencia social y, por lo tanto, las competencias en materia de protección de menores nos van a corresponder como entidades públicas de protección de menores. Este concepto, que seguramente muchas veces no lo habéis oído, el de entidad pública de protección de menores, es el que nos corresponde a cada una de las comunidades autónomas al ejercer estas competencias de protección. Y esa protección constitucional, además, a veces va acompañado de otro tipo de protecciones. La protección penal, aquí hoy se va a hablar mucho de ella, ¿no? Muchos de los delitos que se recogen en el Código Penal tienen algún punto, algún agravante cuando se trata de la protección a los menores, ¿no? Pues si al final el delito es a un menor de 12 años va a tener una pena mayor. Y está muy reflejado todo ese tipo de conductas por lo que se refiere a las personas menores de edad. Además, a ello acompañó el propio Estatuto de la Víctima, que se aprobó en el año 2015 mediante ley orgánica, que establece ya una serie de protección especial a las personas menores de edad cuando son víctimas en los procedimientos penales. Pero nosotros al final vamos a ir más allá. Sí que es verdad que en esa mesa, en esa comisión de protección, muchos de los casos que vemos, los menores han sido víctimas en temas penales, ¿no? Otros no. Otros se encuentran en una situación en la que lo que existe es una dificultad familiar con la que hay que intervenir y tenemos que hacer una protección social a esos menores. Pero es verdad que confluimos muchas veces con esos aspectos penales y también con los propios aspectos civiles, ¿no? No podemos olvidar que somos administración pública, pero que somos una especie de híbrido en el que nuestras normas por las que nos regimos, además de regirnos por las normas de la administración, por las leyes que rigen el funcionamiento del sector público, también nos regimos por normas civiles, ¿no? El Código Civil, con todo su peso y todo su recorrido a lo largo de la historia, es el que regula nuestra actuación y nuestras decisiones son revisadas judicialmente, siempre. Es verdad que desde el año 1987 se desjudicializó el sistema de protección a la infancia para dar mayor agilidad, para dar una mayor protección a los menores que son objeto de protección, pero es verdad también que todas nuestras revisiones son impugnables ante la jurisdicción civil y eso tiene consecuencias también importantes en nuestro funcionamiento. Lo dice así el propio artículo que regula la figura de la tutela, ¿no? Como medida de protección, cuando se nos dice que dentro del plazo de los 2 años desde que se ha adoptado una medida de protección se va a poder recurrir esa decisión ante la jurisdicción civil, ¿no? Y no es baladí ese plazo de 2 años, también en cómo se ha regulado y cómo se modificó en esas leyes también que mencionaba Marilo de modificación del sistema de protección a la infancia en el año 2015. Ese plazo de 2 años nos invita, más que invitarnos, nos compele a trabajar con las familias para realmente conseguir una intervención y que se pueda producir la recuperación familiar y el reingreso de los menores en su unidad familiar. Pero si no, también se nos exige que a partir de esos 2 años, y por supuesto antes también, pero que a partir de esos 2 años podamos también ser más drásticos para garantizar los derechos de los menores a poder tener una vida lo más normalizada posible, a poder tener incluso el derecho a vivir en una familia ajena a la suya. Pues esto es lo que nosotros al final sí que hacemos, ¿no? Hacemos en esa Comisión de Protección a la Infancia. Sí quiero destacar que además de la legislación internacional fundamental, la Convención de Derechos del Niño, sí que os invito a explorar dentro de esa legislación internacional unas directrices que hay, que a mí me parece que son una joya, que son el ABC de nuestra actuación, que son las directrices de las modalidades alternativas del cuidado a los niños, ¿no? En las que se establece la prioridad y cómo debe ser nuestro trabajo orientado a la unificación familiar, pero sobre todo se nos dice también que en caso de tener que establecer una medida alternativa, esa debe ser el acogimiento familiar frente al residencial. También destacar en el ámbito estatal esa importante modificación del 2015 y en el ámbito autonómico el impulso que ha dado una ley en la que hemos trabajado mucho y que al final es un éxito poder tener una ley propia autonómica que recoja todas esas previsiones tanto en el riesgo como en el desamparo. Me quedo con esa ley, con la ley autonómica con la que trabajamos, con 2 aspectos muy importantes. Primero, que se ha recogido el derecho
de los menores a vivir en familia como un derecho de nueva generación, el derecho al desarrollo y al crecimiento en un entorno familiar, y por otro lado también con unos principios que son fundamentales de nuestro sistema de protección y que nos hablan de la importancia de garantizar y de respetar las trayectorias vitales de los niños, de las niñas y de los menores del sistema de protección, ¿no? Esas trayectorias vitales que a veces también nos vemos en estas situaciones tan complicadas que os podéis imaginar que vemos, en querer hacer, ¿no? y en ser muy voluntaristas, pero al final también tenemos que ver y saber que la mayoría, más de la mitad de los menores que pasan por el sistema de protección, cuando cumplen la mayoría de edad, quieren volver a estar de su familia, de esa que salieron. Con lo cual es muy importante que trabajemos sabiendo cuál es su trayectoria vital. Tener 18 años y encontrarte en una situación de desprotección, si no hemos trabajado con la familia de origen, a veces es muy complicado, ¿no? Deciros también que el sistema de protección no solamente empieza cuando adoptamos las medidas de protección en esa comisión de protección, sino que empieza mucho antes. Ha hablado de ella Mariló, somos un sistema integral y gradual. Me quedaría con esas dos palabras y así lo dice el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Nos corresponde prevenir, detectar y reparar cuando es necesario. Y eso lo hacemos, como decía Silvia, a través de la adopción de dos medidas de protección básicas, ¿no? La guarda y la tutela. Los motivos de tutela son muy claros, nos los dice el artículo 18 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y además el propio Código Civil nos habla de cómo cuando el ejercicio de la patria potestad no es correcto se debe intervenir, ¿no? Sobre todo cuando nos encontramos ante un incumplimiento, un imposible o un inadecuado ejercicio de los deberes de la patria potestad. Y a todas estas palabras que son muy parecidas, no es lo mismo un maltrato grave de un menor con una situación pues, de ser víctima de un abuso sexual en el que hay un claro incumplimiento de los deberes de la patria potestad a un inadecuado ejercicio cuando las familias tienen problemas graves de salud mental, de situación de mucha precariedad, en el que también tenemos que hilar muy fino y realmente intervenir cuando ese inadecuado ejercicio realmente pone en grave situación a los menores y se produce una situación de gravedad y, por lo tanto, de desamparo. Es fundamental también saber que la adopción de las medidas de tutela no supone la privación de la patria potestad. Seguro que habláis de eso en este congreso. La privación normalmente, siempre va vinculada a un procedimiento judicial y nosotros lo que hacemos una vez se adopta una medida de protección es suspender esa patria potestad, pero seguir trabajando siempre con los progenitores. Ese es nuestro objetivo, seguir trabajando para que realmente pueda haber una recuperación familiar. La otra medida, la medida de la guarda, que tanto nos da de sí en la Comisión de Protección. Fundamental tener conceptos claros respecto a la guarda. Cuando adoptamos una guarda es lo primero porque se nos ha solicitado por parte de los progenitores una solicitud de ayuda ante una circunstancia, y estas dos palabras son básicas, que sea transitoria y que sea grave. Y lo digo así un poco porque, pues a veces nos confundimos. La adolescencia es un poco grave, todos los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos, pero es transitoria, pero no es muy grave, ¿no? No es realmente para adoptar una guarda. Y vemos muchas situaciones de conflictividad familiar en los que, y hablaremos de ello también en este congreso, al final se abandona a los menores, ¿no? Y realmente tenemos que trabajar porque eso no suceda. La adopción de una guarda supone muchas veces y llevamos a que se produzca un abandono familiar, ¿no? También hay circunstancias que son graves, como las situaciones de discapacidad en el ámbito de la familia, tanto de los menores como de los propios progenitores, pero que realmente no son transitorias, ¿no? Y tenemos también que garantizar, nos lo decía con mucho ímpetu la reforma de las leyes de protección a la infancia en el año 2015, garantizar que las familias y que los menores cuenten con todos los apoyos para que no se produzca una separación familiar, ¿no? Más de una vez tenemos que separar cuando las familias realmente han llegado a un estado de desesperación y no han tenido los apoyos necesarios en el ámbito comunitario para poder atender a sus hijos pues con las debidas garantías, ¿no? Y con las situaciones tan duras que hay en el ámbito de discapacidad, de adolescentes, de problemas de conductas asociados a la discapacidad. Pues esto lo hacemos y lo hacemos a través del ejercicio de esas medidas de protección, de la tutela y de la guarda en acogimiento familiar de forma preferente. Estamos obligados a tratar de garantizar ese acogimiento familiar con todas las dificultades, ¿no? Nosotros en esa mesa en la que nos reunimos tenemos
muchos casos que consideramos que los menores podrían vivir en una familia ajena, distinta a las suyas, que hay una dificultad de recuperación familiar, pero la verdad es que a veces tenemos dificultades en conseguir familias, ¿no? Tenemos familias para niños muy pequeños, de 0 a 3, pero nos cuesta tener familias de acogida para menores superiores a los 6 años, grupos de hermanos o menores que tienen discapacidad o algún tipo de enfermedad. El perfil del sistema de protección, el perfil de lo que atendemos en el sistema de protección con todo esto que hacemos, al final es de una alta ocupación en los centros, de una gran incidencia de chicos adolescentes sobre los que se tiene que adoptar una medida de protección. Más del 60% de los menores que están en un centro de protección son mayores de 11 años, ¿no? Nos tiene que hacer pensar esto, ¿no? ¿Qué nos está pasando como sociedad, como familias y como también apoyo a otras familias, ¿no? La realidad de los menores migrantes, de las que también hablará Fernando, nos impacta muy directamente en el sistema de protección. Está claro que hay que atenderlo, pero tenemos muchas dudas de si realmente desde el sistema de protección preparado para otras situaciones lo hacemos adecuadamente y con todas las garantías, ¿no? El tema de la conflictividad familiar, más de un 15% el año pasado de las entradas en el sistema de protección fueron también por situaciones de conflictividad familiar. Nos tenemos que hacer ver como sociedad también estas situaciones y también ese doble, pues la situación entre el acogimiento residencial que tenemos que tratar de complementarla y dar sentido también al trabajo que hacen en los centros, pero potenciar también todo lo que podamos el acogimiento familiar. ¿Cuándo debemos adoptar una medida de protección? Sí quería dejar un poquito claro esto para terminar ya. No tenéis más que iros al artículo 18, el que regula el desamparo, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que al final va a establecer esas situaciones, ¿no? Las situaciones en las que se produce el desamparo son situaciones que ponen en grave riesgo la integridad, la salud física, el bienestar emocional, pero de forma grave a los menores, ¿no? O también los supuestos en los que no se puede intervenir desde riesgo, ¿no? En los que hemos pasado esos escalones, en los que hemos realizado una intervención con los agentes implicados en el ámbito comunitario. Cuando ha habido un camino, muchas veces no lo hay, directamente se solicita una medida de protección, pero cuando hemos tratado de realizar todo y hemos puesto toda la carne en el asador. Sí que es verdad que hay otras situaciones, y nos lo dice muy claro la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en la que no debemos adoptar una medida de protección. Hablo de situaciones de pobreza, nos lo dice expresamente la modificación del año 2015, diciéndonos que la situación de pobreza no puede ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Vemos a diario, vemos cada miércoles, cómo situaciones de falta de vivienda, de falta de recursos, se ponen en juego para separar a los niños de sus familias. No debemos permitir esto como sistema de protección. Situaciones de discapacidad, ya lo hablábamos antes, tanto de los menores como de las familias, o situaciones también de salud mental, ¿no? La necesidad de intervención en salud mental con carácter permanente, más allá de un ingreso hospitalario con carácter de urgencia, ¿no? En un hospital, es necesaria abordarla y no podemos suplirla desde un sistema que no está preparado para ello. Un sistema en el que los centros no tienen contención mecánica, somos centros educativos, sociales, y en el que no debemos intervenir en estas situaciones. No es solamente que nos lo creamos desde el sistema de protección, sino que nos lo dice expresamente también la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que fue modificada también en el año 2015 por una ley orgánica y que establece expresamente que en estos centros, en los centros de protección de menores con trastornos de conducta, no deben entrar, no deben ingresar menores que tengan situaciones de salud mental. El tema también de la violencia de género y de no separar a los menores de sus familias. Nos lo dice también expresamente la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, pero a veces, sobre todo con las situaciones de chicos un poquito más mayores, ¿no? Cuando no son pues, de 0 a 3, que existe esa vinculación pues, más directa con las madres, se nos plantean muchas dificultades, ¿no? En cómo dar respuesta, y al final optamos por, hay una red de recursos de protección que pueden hacerse cargo de estos menores y estamos produciendo esa separación familiar. Pues yo creo que hasta aquí he llegado porque creo que me he pasado de tiempo, pero bueno, pues a vuestra disposición para todo lo que queráis y muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de dar paso al último interviniente en la mesa redonda, que es Fernando, quería hacer una observación. Mariló
ha estado hablando de cómo tenemos que prevenir las situaciones de riesgo y trabajar en ellas para evitar el desamparo. Ana Cristina ha centrado el tiro en qué es realmente desamparo del menor y que nosotros, lo voy a decir de una manera muy, muy simplista, no estamos para proteger a las familias frente a los menores, sino a los menores frente a las familias que no les pueden o no les quieren cuidar adecuadamente. Es decir, no somos el último cajón desastre del fracaso de todos los sistemas familiares, educativos, sanitarios, sociales. Nosotros no somos la respuesta a los desahucios, no somos la respuesta a la salud mental, no somos la respuesta a los problemas de conflictividad familiar, no somos la respuesta a la adolescencia, no somos la respuesta nada más que a las situaciones de peligro gravísimo para los menores del que sus familias no pueden protegerles en muchas ocasiones porque son la causa que genera ese problema. Y nos encontramos además en una situación extremadamente complicada, porque la misión fundamental del sistema, una vez ha llegado al máximo de intervención, que es la sustitución de la familia por esa situación grave para el menor, sustituimos en el ejercicio de sus funciones a la familia de protección, nuestra misión es intentar que se recupere por parte de la familia esa protección, trabajar al máximo con las familias para que primero el vínculo no se rompa, los niños tienen una historia familiar, tienen derecho a esa historia familiar incluso con los peores padres del mundo, y en segundo lugar, intentando que cuando no son los peores padres del mundo, que en muchas ocasiones no lo son unos padres que han pasado por un mal momento, puedan volver a realizarse ese vínculo, esos lazos y esa convivencia saludable. Esta misión, de alguna manera, se contradice con algunas reformas legislativas muy recientes. Voy a poner dos ejemplos. Por una parte tenemos la LOPIBI y por otra parte tenemos la reforma de la famosa ley del sí es sí, en la que todo es agresión sexual. Cualquier cosa, por banal que sea, es agresión sexual. ¿Por qué? Porque si la LOPIBI nos impone una obligación a todas las personas que tenemos conocimiento directo de cualquier actuación que pueda ser constitutiva de una situación de violencia contra un menor, ¿cómo debemos entender desde la entidad pública de protección que debemos actuar respecto de esos padres con los que queremos recuperar la convivencia? Porque si digo motivo muy grave para separar a un niño de sus padres, pues en muchas ocasiones estaremos en la misma línea de la posible comisión de un delito. Ahora todo es delito, ya no hay faltas. Ahora, ¿sabéis? ¿No? Entonces, eso también nos produce en muchas ocasiones pues una cierta indefinición. De eso se hablará en otras mesas. Por ejemplo, si yo en cada caso en que dicto una tutela tengo el mismo tiempo que presentar una denuncia por abandono de menores. Porque claro, si yo he dictado una medida tan grave porque no han cuidado a ese menor, de alguna manera se le está abandonando o se le está maltratando. Pero además, el sistema de protección que se encuentra en esta crisis enfrenta ahora otra crisis de dimensiones hasta ahora nunca contempladas. Y también es el gran desafío de los sistemas de protección, no solo del de Madrid, de todos. Yo he apostado, y Dios sabe que ojalá me equivoque, que en 10 años los niños del sistema de protección van a ser todos niños con discapacidad o problemas de salud mental, que sus padres renuncian directamente a su cuidado, se rinden, o niños menores migrantes no acompañados, niños o no tan niños. Ahora Fernando nos va a hablar de todo esto. Y además se está haciendo sin permitir a las comunidades autónomas, entidades públicas de protección, competencia exclusiva en la materia, permitir dimensionar el sistema. Y quiero, porque esto lo puedo decir yo, ellos son técnicos y quizá no se atreven a decirlo, pero yo que soy técnico, pero también soy política, sí quiero decir. Ahora mismo la Comunidad de Madrid tiene
una batalla en defensa de los derechos del niño y en defensa de los derechos del sistema de protección que se deriven del ejercicio de la protección del sistema frente a una imposición del Gobierno de España que pretende dimensionar el sistema de las comunidades autónomas, sin conocimiento, sin competencias y, desde luego, con una indudable capacidad de atracción de problemas en forma de aumento de la llamada, del efecto llamada para esos menores migrantes en unas condiciones absolutamente inseguras para ellos. Muchos pierden la vida intentando llegar a España, poniéndolos en manos de las mafias y convirtiéndolos en personas extraordinariamente vulnerables. Voy a decir una última cosa antes de darle el paso a Fernando. Os puedo asegurar que los menores que se han trasladado con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 2/2025, que es alguna de las normas de las que nos va a comentar ahora, que impuso a las comunidades autónomas un reparto obligatorio de menores sin atender las características de los sistemas de protección, excluyendo de ese reparto a Cataluña como única comunidad que tenía más plazas disponibles, y precisamente porque tenía más plazas disponibles o porque necesitaba sus votos, la excluyó del reparto. En esa situación, nosotros nos hemos visto obligados a defender el sistema de protección, que es lo mismo que decir defender a los niños del sistema de protección. Y con esta previa, tan políticamente incorrecta, ahora le cedo los trastos a Fernando para que ponga en sus justos términos y os explique qué mecanismos se han utilizado para defender precisamente ese sistema de protección. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Entiendo que es por ti. Sin presión. Nada, bueno, lo primero, muchas gracias, Silvia, por la invitación al Congreso. Temo quizás decepcionar un poco porque he visto que es un Congreso Internacional de Derecho Penal y no voy a hablar de Derecho Penal, pero creo que en cualquier caso sí estará alineado con la materia. Nosotros, como Abogacía General, un poco por hacer una pequeña presentación, somos un equipo de 80 letrados en la Comunidad de Madrid. Tenemos, creo que, la suerte de ver completamente todo lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos en el ámbito de urbanismo, de la gestión de los transportes, de la gestión sanitaria, en todas las disposiciones normativas. Entonces, vemos absolutamente todo y, digamos, uno de nuestros clientes, por así utilizar la expresión, es también la Dirección de Infancia, que yo creo, como decía Silvia, y creo que por eso hay que subrayar el enorme mérito que tiene todo el equipo en la labor que hace, el servicio público que se presta desde esta Dirección General no admite ningún tipo de demora en la prestación del servicio. Todos los gestores, al menos todos los que yo conozco, todos los que forman parte del equipo de la Comunidad de Madrid, quieren que su gestión se haga lo mejor posible, que los servicios se presten correctamente. Pero en este caso ya no es que se quiera que se haga bien, es que solo se puede hacer bien, porque las consecuencias de no hacerlo bien, pues evidentemente serían muy graves porque se causaría un perjuicio a veces irreparable a los menores que son beneficiarios de las prestaciones que aquí se dan. Por lo cual, bueno, quiero empezar subrayando esa labor importante. Y a partir de ahí, yo vengo a hablar concretamente del problema que ha surgido con los menores extranjeros no acompañados. Creo que es notorio, ¿no?, el conflicto que ha surgido entre la actuación del Estado, la posición de las comunidades autónomas, el problema al final de fondo que existe, que es quizás el que motiva todo, que es ese sobredimensionamiento de la inmigración que hemos experimentado en los últimos años, esa afluencia masiva de menores que evidentemente demandan siempre una protección. Como señaló el Tribunal Constitucional, el menor extranjero no acompañado es ante todo un menor y por lo tanto requiere que este sistema de protección que se ha explicado se active y se le proporcionen las medidas necesarias. Lógicamente esas medidas no, ya
lo detallaba Ana Cristina, ¿no? Las diferentes posibilidades que existen. En los menores extranjeros quizás se complica todavía más la situación porque hablamos de personas que plantean situaciones muy distintas. Evidentemente, la edad influye, pero también su cercanía cultural, su posible no conocimiento en absoluto del idioma, su, digamos, tendencia a integrarse o no integrarse. Todo eso al final exige que se adopten unas medidas que tienen que adaptarse necesariamente a lo que ese menor demanda. Evidentemente, el sistema se dimensiona para un tipo de afluencia. Si de repente la afluencia se altera, ya no de forma natural, se altera de forma artificial, eso evidentemente condiciona completamente cómo se tiene que gestionar la situación. Y eso es el, el quid quizás de todo el problema que se está planteando. Es decir, decía ahora Silvia, se ha planteado un conflicto, es verdad, se ha planteado un conflicto, pero el conflicto no se plantea porque se quiera confrontar, sino porque hay un interés por parte de la Comunidad de Madrid en garantizar cómo está prestando el servicio. Si se le altera artificialmente sus obligaciones, se altera la calidad, la capacidad para prestar ese servicio. Creo que esta idea esencial es importante tenerla en cuenta. Por centrarnos un poco, eh, decía justo al comienzo que no venía a hablar de derecho penal, pero creo que es interesante lo que nos plantea toda esta problemática que ha surgido porque es un ejemplo muy real de cómo cómo las diferentes materias del derecho interactúan unas con otras. Aquí se ha planteado un problema de constitucionalidad, se han planteado problemas a nivel procesal, se han planteado problemas de competencias públicas, de gestión pública, interactúa el derecho civil en cómo se aplican los sistemas de protección y también incluso podemos llegar al derecho penal. De hecho, al derecho penal hemos llegado o estamos ahora mismo inmersos en ello por la situación que se produce cuando el sistema de protección de menores se despliega respecto de una persona que no es menor de edad, pero de manera intencionada y dolosa para ser beneficiario de las prestaciones que ese sistema produce, la persona mayor se hace pasar por menor. Y esto evidentemente entendemos, y ahora mismo lamentamos no poder dar un dato, digamos, concreto en forma de sentencia, que siempre es un poco la guía espiritual, pero desde luego nosotros sí estamos convencidos de que una actuación dolosa en ese sentido, que además provoca un daño a la administración porque le obliga a desplegar unas prestaciones, pero también provoca un daño que a veces se ve menos, que es en los demás beneficiarios del sistema, porque si tú actúas de tal manera que ocupas una plaza que no te corresponde, quizás se la estás quitando a alguien que sí tendría derecho a ella, o desde luego estás haciendo que, como esto es un servicio de prestación absolutamente necesaria, la calidad necesariamente se resienta. Entonces, al final, esas consecuencias son las que se intentan también depurar a través, en este caso, del derecho penal. Pero, volviendo, digamos, al hilo principal un poco de lo que quería comentar, hace justo un año que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 2/2025. Creo que sois conscientes, como indicaba, que desde los últimos meses, años, se viene reflejando, sobre todo en medios de comunicación y demás, la importante y masiva afluencia de menores que han llegado al territorio español. Aquí, ya de entrada, vemos que se solapan dos competencias que además son exclusivas, lo cual plantea no pocos problemas de cómo interactúa una con otra. Por un lado, tenemos una competencia de gestión de la inmigración que corresponde en exclusiva al Estado, según el artículo 149 de la Constitución. Eso significa que el Estado tiene la obligación, que no la potestad, sino la obligación de planificar la inmigración, con lo cual todo tipo de medidas que tiendan a regular, prever, mitigar o cualquier actuación que de alguna manera controle ese flujo migratorio le corresponde única y exclusivamente al Estado. Pero por otro lado tenemos una competencia también exclusiva que es la de protección de menores, que como ya decía Ana Cristina, parte del artículo 39 de la Constitución y que se concreta en el caso de la Comunidad de Madrid en el artículo 26.1.24 de nuestro Estatuto de Autonomía, que es la protección de los menores.
Nuestro estatuto no dice que es la protección de los menores nacionales o extranjeros, dice la protección de los menores. Este detalle creo que sí es importante subrayarlo porque para la Comunidad de Madrid un menor es un menor. No se pregunta si el menor nació en la calle de aquí al lado o viene de África. El sistema de protección se despliega de la misma manera. Una cosa es que se adapte a las necesidades o las demandas específicas, pero en cualquier caso se tiene que desplegar. Eso significa, y además en un conflicto que surgió entre el Gobierno de Canarias y el Estado, justo hará un poco más de un año, una sentencia del Tribunal Constitucional, creo que, si no recuerdo mal, 12 de febrero de 2025, se indicaba de manera muy taxativa que las competencias de las comunidades autónomas son indisponibles e irrenunciables. Eso significa que el menor, según aparece en el territorio de la comunidad autónoma, tiene automáticamente que activar y desplegar las medidas correspondientes para la protección de ese menor. Entonces, hasta ahora, evidentemente, el sistema funcionaba de tal manera que la llegada de un menor extranjero al territorio le imponía a esa comunidad autónoma desplegar esas medidas. ¿Qué pasaba? Que evidentemente esa llegada, digamos, era natural. Lógicamente, los territorios fronterizos, Canarias, Ceuta, Melilla, son por razones geográficas obvias, mucho más accesibles y hay una más intensa llegada de los menores extranjeros que en otras zonas del territorio donde pues, su condición de no frontera pues es más difícil, sin perjuicio de que luego evidentemente los menores también tenían un derecho a la libre circulación, con lo cual se producía un flujo, un movimiento natural que hacía que hubiera menores extranjeros en todo el territorio. De ahí un poco el concepto este que se ha utilizado por el Estado de capacidad ordinaria, que viene un poco a querer decir la capacidad que tú deberías tener. Pero claro, aquí se juega con una cierta perversión, porque no existe una capacidad ordinaria. Y aquí volvemos un poco a la idea inicial. Las comunidades autónomas tienen que atender a todos los menores. Entonces, tu capacidad ordinaria no es otra que la de los menores que tengas en ese momento que atender. No puedes decir, yo atiendo a 500 y al 501 decirle, vuelva por donde ha venido. Eso no se puede hacer. Con lo cual, cuando jugamos con conceptos que en realidad inciden en competencias exclusivas autonómicas, es ahí donde se genera todo este conflicto, porque tú, y cuando digo tú me refiero al Estado, no estás hablando de una capacidad ordinaria en el sentido de qué es lo que tienes que prestar, sino que estás alterando artificialmente a cuántos menores tienes que prestarles el servicio. Ahí, como digo, es donde reside todo el problema. Entonces, hasta entonces, la Ley Orgánica de Extranjería jugaba con estas ideas y en el artículo 35 incluso preveía anteriormente, en el apartado 12, que las propias comunidades autónomas podían llegar a acuerdos para para trasladar menores. De hecho, la Comunidad de Madrid tenía ciertos protocolos suscritos con otras comunidades como Canarias, Ceuta, Melilla, en donde había una sensibilidad precisamente hacia esa mayor intensidad del flujo migratorio para acoger menores que además se tenía en cuenta la propia voluntad y circunstancias del menor en querer trasladarse de ese territorio. Porque hablamos de los menores a veces como si fueran objetos a los que trasladamos, cuando los menores también, sobre todo, hablamos a veces de menores y es un concepto muy amplio porque no es lo mismo 6 años, todos sabéis, que 16 o 17, también tienen una cierta voluntad propia o tienen hermanos o tienen circunstancias personales que les hace que prefieran estar en un lugar o prefieran estar en otro. Esto también es una cosa que con la nueva regulación ha quedado de facto suprimida. Y eso sí que tenemos datos fehacientes porque los expedientes han demostrado que no se tiene en cuenta las preferencias o la voluntad real de los menores a la hora de ordenar los traslados. Y de ese sistema inicial del artículo 35 de la Ley de Extranjería se pasa a través de este Real Decreto Ley a un sistema de movilidad forzosa, por así decirlo, en donde una serie de comunidades autónomas se les considera emisoras de menores y otras pasan por consiguiente a ser receptoras de esos menores. Como el sistema parte de esas dos competencias exclusivas, el Real Decreto, que es un ejemplo de confusión en la regulación y en la ordenación normativa, y esto ya no lo digo yo, sino el propio Consejo de Estado cuando hizo el dictamen de la norma de desarrollo, el Real Decreto
8, si no recuerdo mal, 2025, que es el dictamen 668-2025, precisamente censuró la poca claridad y complejidad que tenía todo el sistema, porque es verdad que tiene una arquitectura legal que la lees 3 veces y puedes entenderla de 5 formas distintas. Y eso quizás también se ha hecho sin querer apuntar a nadie de manera directa, pero creo que con cierta mala fe de buscar una confusión que hiciera más compleja cualquier tipo de conflictividad jurisdiccional y, de hecho, bueno, creo que los resultados permiten afirmar que eso no solo es así, sino que además se ha conseguido con notable éxito. Entonces, este Real Decreto Ley supone un cambio diametral del sistema porque pasa de esa voluntariedad entre los actores implicados, es decir, las comunidades autónomas con competencias exclusivas contando con la voluntad del menor, a que sea el Estado, partiendo de esa distinción entre comunidades que envían y comunidades que reciben, el que ordena procedimientos en donde selecciona menores, no sabemos bajo qué criterios, y los remite a las comunidades autónomas receptoras sin que tampoco conozcamos con qué límites o bajo qué parámetros cuantitativos o de selección concreta para este tipo de decisiones. Y os decía que se introduce, yo creo que con la conciencia de que hay una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, la participación de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. ¿Qué ocurre? Que realmente su participación requiere un acuerdo unánime y, en defecto de esa unanimidad, que pues, creo que el contexto político hace prever que es prácticamente imposible, se sustituye en ese momento por la voluntad del Ministerio. Con lo cual, teniendo en cuenta que es el Ministerio el que propone el orden del día y el contenido del mismo y exige la unanimidad, pues si no es por una vía, al final las mismas medidas se van a imponer por otras. Esto evidentemente creo que no deja de ser criticable en un contexto, como digo, en donde tenemos unos servicios públicos que tienen que actuar y reaccionar de manera inmediata en vez de buscar un consenso que hubiera sido deseable, sobre todo porque aquí no hay que perder de vista en ningún momento que actuamos bajo el principio de interés superior del menor, es decir, todo este conflicto, esta dialéctica que puede existir entre unos y otros, el perjudicado de todo ello no es otro que el propio menor, que al final no recibe un servicio acorde a las necesidades que demanda. Y este Real Decreto nosotros lo impugnamos ante el Tribunal Constitucional, no tenemos ahora mismo la sentencia, con lo cual solamente podemos hablar de lo que hemos planteado. Y lo primero que llama la atención es que, como habréis visto, es un Real Decreto Ley, es decir, se incardina en la urgencia o necesidad que motiva la producción de este tipo de normas. Creo que tampoco seréis ajenos al hecho de que en los últimos años ha habido un exceso y abuso de la utilización de este instrumento que de forma indeseable no queda circunscrito a razones de urgencia. Y de hecho, creo que su uso ya no solamente en estas legislaturas, que realmente ha habido un crecimiento absolutamente desmesurado, fruto, lógicamente, de no tener las mayorías parlamentarias necesarias. Pero el Tribunal Constitucional es verdad que ha sido cuanto menos cómplice en muchas ocasiones de facilitar el uso de una figura que la Constitución pareció eh, acotarla a supuestos realmente donde se plantean situaciones de urgencia y que en la práctica supone una suerte de legislación paralela a la espera simplemente de si se ratifica o no en el plazo que se convalida, perdón, por el Congreso de los Diputados en el plazo legalmente previsto. Entonces, ¿qué denunciamos aquí? Lógicamente que si esto parte de una situación de urgencia, el crecimiento exponencial de la inmigración de menores es un problema que viene produciéndose no en el último año, sino en los últimos años. Es decir, una situación perfectamente conocida, prevista, un problema real que se podía haber atajado a través de un instrumento distinto y no uno que demanda esta extraordinaria y urgente necesidad. Pero no solo eso, es que hay el Real Decreto Ley no puede afectar a los derechos y libertades fundamentales y en este caso está imponiendo
el traslado forzoso de menores, con lo cual sí que está afectando a su libre circulación. Creo que se ha materializado claramente esta afección en el hecho de que menores que en expedientes concretos han pedido no ser trasladados o incluso ser trasladados a un territorio distinto, se les ha impuesto un destino que no era acorde a su voluntad, con lo cual creo que sí que se puede hablar claramente de esta afectación de derechos, de un derecho de libre circulación, un derecho fundamental, y por lo tanto debería estar vedado al uso de este instrumento legal. Esto, como os digo, hasta que no tengamos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pues tampoco podremos valorarlo en su justa medida. Y luego, evidentemente, nosotros también hemos incidido en que esta medida tendría que tener un carácter de ley orgánica. Si os fijáis, el artículo 35 es de la Ley Orgánica de Extranjería, pero el artículo 35 no tenía el carácter orgánico. Esto que es, no es una fórmula inusual que dentro de una ley orgánica haya preceptos que sí tienen la cualidad de normativa orgánica y otros que no. Entonces, sí que importa cuando se plantean, por ejemplo, en este caso, una modificación, si se introduce, porque el problema es que el artículo 35 inicialmente no contemplaba una movilidad forzosa de menores, entonces no estaba afectando un derecho fundamental, no era necesario que tuviera carácter de ley orgánica. Claro, cuando tú lo cambias para cualitativamente regular otra cosa, en ese momento el artículo sí debería haber tenido ese carácter de ley orgánica, al menos en nuestra opinión. Y luego se plantea también esta interacción forzosa de las competencias. Al final, se resume un poco en la idea que os estaba trasladando. Hay una movilidad artificial que condiciona a quién tengo yo que prestar el servicio, con lo cual la posibilidad de que el Estado determine qué comunidades autónomas tienen que prestar servicio a qué menores, entendemos que incide directamente en esa competencia exclusiva. Y este Real Decreto Ley ha necesitado un desarrollo. Aquí ya entramos en una cuestión de saltamos del derecho constitucional al derecho administrativo a través de reales decretos, es decir, normas de carácter reglamentario, concretamente dos. Un Real Decreto de finales de julio, el 658-2025, que regula los pormenores de este sistema de traslado. Lo que regula es el procedimiento administrativo que se sigue para reubicar a un menor. Y, por otro lado, a finales de agosto, el 26 de agosto concretamente, se publica el Real Decreto que define la capacidad ordinaria del sistema. Con estas tres normas, los dos reglamentos y la norma con rango de ley, tenemos la arquitectura completa del sistema que funciona a través de lo que se denomina la declaración de contingencia migratoria. ¿Qué es la declaración de contingencia migratoria? Básicamente, validar que una comunidad autónoma se encuentra en una situación que puede emitir menores a otra comunidad autónoma distinta y a través del mecanismo que articula el Estado. Para eso, evidentemente, se parte de prever ese acuerdo unánime de la Conferencia de Infancia o de Adolescencia, pero dado que prácticamente era imposible, se utiliza una fórmula un tanto intrincada, que es a través de la definición de la capacidad ordinaria, decir que si superas en 3 veces esta cifra, te encuentras en situación de contingencia migratoria. La declaración se ha producido, como era previsible y esperable, en Canarias, Ceuta, Melilla y, si no recuerdo mal, también en Baleares. ¿No llegó? Pues no llegó. Pues solo en estas tres. Y parte de esta fórmula matemática que llega a un concepto jurídicamente muy incomprensible, que es el que comentábamos anteriormente, que es esa capacidad ordinaria, es decir, el Estado le dice a cada comunidad autónoma cuál es la cifra de menores que deberían, en teoría, poder atender. Y, como digo, creo que este es uno de los puntos más ilógicos de la regulación, porque un sistema no se puede dimensionar frente a una teoría, sino que es la realidad de esa comunidad autónoma la que impone a cuántos menores tienes que atender. Tienes que atender a todos los que te demanden una medida de protección. Y mientras tú el servicio lo estés prestando, tus obligaciones, tus competencias las estás cumpliendo. El que te digan es que la cifra es 600 no significa nada, porque si tu realidad es que al año con 400 plazas cumples con tus obligaciones, tendrías un gasto público absolutamente innecesario
en mantener 200 plazas que no estarías utilizando. Pero si por cualquier circunstancia se incrementa a 800 los menores que en ese año tienes, tienes que atenderlos a todos igualmente. Entonces, partiendo, digamos, de este concepto un poco perverso, pero que yo creo que resuena bien en la opinión pública, porque parece que da a entender que efectivamente las comunidades se tienen que dimensionar de alguna manera, ya utilizan esta situación de contingencia migratoria que activa el plan de contingencia migratoria, que se estructura en un procedimiento que tutela la delegación de gobierno y que implica, partiendo de quién es la comunidad emisora, tramitar un expediente para remitirlo a una comunidad que es receptora. Y aquí surge, evidentemente, la segunda cuestión, porque si hay unas comunidades que pueden emitir menores, hay otras que los tienen que necesariamente recibir. ¿Y quiénes y en qué medida? Esto es una cosa que, a pesar de haberlo intentado en vía judicial ante el Tribunal Supremo, a través de instrumentos por vía transparencia, no hemos conseguido tener ninguna claridad ni certidumbre de cuántos menores le correspondía acoger a la Comunidad de Madrid. Y es una oscuridad, yo creo que en derecho es inasumible. De hecho, una de las cuestiones que nosotros razonábamos era que cómo es posible que una administración afectada directamente y vinculada al ejercicio de una competencia no pueda tener una información en un momento, en un contexto donde prácticamente cualquier ciudadano, por vía de transparencia, tiene derecho a obtener cualquier tipo de información por parte del Estado o de cualquier administración. Y no ha habido absolutamente forma alguna de obtener este dato. Una oscuridad y una forma de actuar que lamentablemente no ha recibido la censura que nosotros esperábamos, sobre todo cuando lo planteamos ante el Tribunal Supremo. Quizás también porque ahí, bueno, pues la complejidad y la arquitectura del sistema que ha derivado todos los expedientes a los diferentes juzgados o las delegaciones de gobiernos y, por consecuencia, a los diferentes juzgados, impidiendo, por lo tanto, un planteamiento general de esta cuestión que nosotros lo intentamos en el Tribunal Supremo, pero que lamentablemente, pues, a nivel procesal no ha sido admitida la cuestión. Y os decía, por tanto, que esta omisión en el sistema es al final la que condiciona todo su funcionamiento, porque a partir de ahí los diferentes expedientes se tramitan en cada territorio concreto, seleccionando un menor y derivándolo a una comunidad que se conoce de esta situación cuando recibe la notificación del expediente para realizar alegaciones. Y sin saber, por lo tanto, cuántos menores puede esperar con un cierto orden, un cronograma, es decir, algún tipo de información que permita dimensionar este sistema. Eso fue incluso en los propios expedientes de traslado donde se aludía a la existencia de un algoritmo por parte del Ministerio que parece que es el que estaba jugando con todos los diferentes criterios que establece el Real Decreto Ley. Pero hasta ahí es lo que podemos saber porque, como os digo, lamentablemente no hemos podido obtener la satisfacción de censurar una forma de proceder que no nos parecía que cumpliera ningún estándar jurídico. Y ya estos distintos expedientes son los que permiten en cada caso hacer las concretas alegaciones o plantear las situaciones particulares del menor. Y también nos hemos encontrado que no se han atendido o no se atienden las circunstancias y los pormenores que afectan al menor. Es decir, hemos encontrado situaciones concretas donde menores que han indicado tener hasta una ocupación laboral en el territorio de origen eran forzosamente trasladados, o incluso los que señalaban tener familiares en una comunidad distinta de la de Madrid tampoco era atendida y eran forzosamente trasladados a Madrid, lo cual nos parece también una infracción clara del principio superior de interés del menor, que debería regir en todo caso ya las actuaciones al detalle y al pormenor. Y ahí es un poco donde nos encontramos ahora mismo. De hecho, os decía que el Real Decreto Ley se publicó el 19 de marzo, hace justo un año. Su operativa estaba prevista para un año. Hasta ahora no nos consta la prórroga. Sí se preveía que era posible prorrogarlo por un año más, pero es algo que no ha acontecido. Y tenemos una serie de procedimientos judiciales atomizados en
Canarias, Ceuta y Melilla, donde planteamos las cuestiones concretas que ya nos parecen que atentan directamente contra este interés superior del menor y que han sido desoídas claramente por las delegaciones del Gobierno, que actúan a través de expedientes absolutamente modelizados y en donde se reproduce exactamente siempre lo mismo. Y a la espera un poco de lo que nos diga el Tribunal Constitucional, que no sabemos qué plazos manejará, si más rápidos o más breves, pero que desde luego sería deseable que pusiera un poco de orden en un sistema que al final, y como digo y repito, no es otra cosa que un totalmente necesario para proteger a unos menores que, si los que ya se encuentran en nuestro territorio de nacimiento plantean situaciones complicadas, aquellos que vienen de territorios conflictivos y que han asumido pues, la carga de ese viaje, como decía Silvia, se juegan la vida en la mayoría de las ocasiones para venir aquí y al final son los perjudicados de una dialéctica jurídica que parte de esa falta de claridad en todo el diseño del sistema y que en la práctica se ve que lo que está permitiendo es perjudicar claramente a los menores, que tendrían que ser los únicos que no estuvieran perjudicados con todo esto. Muchísimas gracias. Yo quería, para concluir esta mesa, darles las gracias a todos ellos, a Mariló. Mariló, no he dicho al principio que además de dedicarse a todas las funciones que tiene ahora, fue realmente una de las redactoras de la actual Ley de Infancia. Por lo tanto, las bondades y debilidades son en buena parte responsabilidad suya también. Entonces, por eso pues, quiero darle las gracias. Ana Cristina, que dirige un magnífico equipo, un servicio de migraciones. Hasta ese punto nos interesa el cuidado y la atención de los menores, que como han dicho ella y Fernando, para nosotros son todos menores. Por lo tanto, no miramos ni el color de la piel, ni la nacionalidad de origen, ni la discapacidad, ni la enfermedad. Nosotros les atendemos en función de sus circunstancias y de sus necesidades. Y eso implica también la obligatoria, innecesaria, imprescindible y además legalmente impuesta obligación de separar a menores y a mayores, porque nos lo exige la ley y por lo tanto tenemos que seguir con esa acción, gracias Fernando, de denunciar a los falsos menores que no solamente se aprovechan del sistema, de todos los ciudadanos, sino que también, y de una manera muy clara, ponen en peligro concreto a los niños con los que comparten habitación, litera, espacio, comedor y actividades. Por lo tanto, nuestra obligación es poner en conocimiento de la policía, así ayer lo contó la presidenta regional, a quien agradezco su implicación en la defensa de los derechos de los que sí son menores de edad. Y, por supuesto, a la actividad que ha realizado Fernando y todo su equipo, porque a través de bueno, pues toda esta intrincada desmadejamiento de unas leyes, no sabemos si imperfectas por incapacidad o por malicia o por una combinación entre ambas, yo me inclino más por esta última opción, no saben y además lo hacen mal y con maldad, pero sí que estamos empezando a ver la luz, se han clarificado muchas cosas gracias a vuestra actividad y no quería terminar sin dejar de mencionar a una persona que ha tenido un papel muy importante y que no está hoy en esta mesa, seguro que en futuros congresos tendremos oportunidad de escucharla y de aprender de ella, como hago yo todos los días, que es Ana Dehesa, que es una técnico de apoyo, una funcionaria, que es la que está realizando el grueso de las alegaciones para defender los derechos de cada uno de esos menores que están siendo ilegalmente trasladados a la Comunidad de Madrid. Y quiero decir además, y pido un aplauso para ella, que con un éxito del 25% de casos archivados. Está siendo un fundamental apoyo para la Dirección General. Estoy segura también que para el equipo de la abogacía, porque facilita mucho el trabajo, selecciona los expedientes y lo hace de una manera pues, absolutamente perfecta. Y además es penalista, o sea, es que tiene todo. Ahora abrimos un turno de preguntas de unos 15 minutos y me imagino que habrá mucha curiosidad por muchos temas. Hola,
Buenos días, muchísimas gracias. Ha estado fenomenal. Yo quería hacer 2 preguntas, una a Ana Cristina y otra a Fernando. Ana Cristina ha dicho antes que la pobreza no se puede tener en cuenta para la declaración de desamparo, pero entiendo que hay un límite. Es cierto que de unos años a esta parte la pobreza se ha redefinido, lo que se consideraba pobreza hace muchos años o no se consideraba pobreza, ahora sí se considera y los datos, bajo mi punto de vista, de pobreza infantil están mal, están como magnificados, no lo sé. Em, eh, pero claro, en un determinado grado de pobreza conlleva el no poder cumplir con la mínimo de los deberes de la patria potestad, entre otras cosas el alimento, aunque hay becas de comedor, pero no sé hasta qué punto hay un límite. Y también quería preguntar si está protocolarizado, que no lo sé, el estudio de la edad cuando se duda, la prueba de la muñeca o alguna de estas. Gracias. Bueno, yo muy breve. Yo también por la exposición, una cosa es lo que nos dice la ley y otra cosa es la realidad de lo que pasa, ¿no? Y sí que es verdad que la ley nos dice expresamente que no debe ser tenida en cuenta la situación de pobreza. Lo dice así la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la situación de ese menor. Y ese menor, si se encuentra en una situación de desamparo debido a lo que sea, a veces porque socialmente esto es lo que está pasando y si hay situaciones al final de precariedad que puedan poner en riesgo a ese menor en su situación física, psicológica, desde el punto de vista integral, pues vamos a tener que llevar a adoptar una medida de protección, a veces en contra precisamente de eso que nos dice la ley, ¿no? Esto que tú has dicho es la evidencia, ¿no? De que realmente lo que deberíamos es, bueno, pues además con esa reforma que se hizo en el año 2015 y por la que la LOPIBI además viene a detallar los indicadores de riesgo, trabajar mucho en riesgo. Yo lo digo muchas veces siempre, ojalá mi compañera Mariló, que pertenecemos a la misma dirección general, ¿no? Y que nuestra subdirección, la de protección a la infancia, es una subdirección que además ha creado ese servicio que decía incluso Silvia, diferenciado por necesidad y que somos un complejo muy amplio con más de 100 centros de protección, con muchos profesionales trabajando, más de 200. Ojalá no hiciéramos así y todo el trabajo estuviera en riesgo. Ojalá el trabajo y la coordinación con los servicios sociales, la apuesta porque no se produjera esa separación familiar, fuera realmente, ¿no? Y yo creo que en eso se han dado pasos, pero es verdad que al final el punto para nosotros y esa diferencia va a ser en la situación del menor. Si eso supone un riesgo para su integridad, vamos a tener que adoptar una medida de protección. Yo creo que ahí hay unos, ¿no? unos límites que son complicados, que por eso yo pongo en valor también el trabajo que hacemos desde un equipo multidisciplinar. No se adoptan las resoluciones de una forma unilateral, no las firma nuestra directora Silvia cada semana, sino que hay una comisión que se reúne semanalmente en la que al final evaluamos de forma individual, de acuerdo al interés superior del niño, si lo mejor es separar por la situación al final de riesgo que se produce para él y familiarmente, o si no tenemos que separar, ¿no? Y esa es la clave, a veces es muy difícil. Yo creo que lo más difícil que hacemos de nuestro trabajo precisamente es tomar esas decisiones, ¿no? Y tomarlas muchas veces por las situaciones que ves de precariedad, ¿no? Ahora lo decía Silvia con el tema de desahucios, con el tema de precariedad absoluta de vivienda, vemos muchas familias que comparten ahora mismo viviendas y que incluso con situaciones de mucho riesgo, ¿no? Vemos un aumento de agresiones sexuales por convivencia de mucha gente en viviendas, ¿no? Niños pequeños que están viviendo con ciudadanos. Entonces, todo eso es lo que un poco también ahí tenemos que evaluar. Si realmente esa situación de pobreza, también vemos muchas familias que en una situación de precariedad, de mucha precariedad, atienden y al final pues se dejan asesorar por los servicios sociales y se ponen en manos y tienen un cuidado exquisito a sus hijos. Eso es lo que nos corresponde no evaluar. ¿Más preguntas? Tenías Bueno. la parte de los... Pero no sé muy Allí bien. y luego esta señora. Buenos días. Brevemente a cualquiera de los ponentes. Yo quería lanzar una pregunta un poco genérica. El interés superior del menor a veces puede ser un poco ambiguo para que unas normas ideológicas que de algún sector de la sociedad impongan y bloqueen a los padres el ejercicio de la patria potestad, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de conciencia, a la formación religiosa y moral de los hijos puede ser utilizado. La segunda cuestión es, antes un artículo del Código Civil que recordarán, y si no lo recuerdo, decía que los padres podrán corregir moderadamente a sus hijos.
¿hay algún mecanismo hoy para defender? Porque hemos hablado de la protección al menor, pero a veces son los abuelos los que sufren, a veces son los padres, las madres, el maltrato de ninis. Me estoy refiriendo a esa edad de niños de 13, 14, 15, 16, 17. Y luego, finalmente, una pregunta que dejo abierta: si la edad penal de estos chicos debería rebajarse o ser más fuerte, porque puede que nos pasemos de frenada con la protección del menor de estas edades, digo, y se estén aprovechando y les estemos dando demasiadas armas para luchar contra sus propios padres, sus propios abuelos, y abusar de ellos incluso, como casos que existen. Bueno, pues si me permitís voy a contestar yo a todas las preguntas para meterme en el lío yo. A ver, la primera, no, yo creo que ideológicamente no, si se hace bien. A ver, todo se puede utilizar ideológicamente, cualquier ley, pero no la estás utilizando, la estás malbaratando, manoseando, interpretando, retorciendo, y eso se llama prevaricación, puesto que estamos en un Congreso de Derecho Penal. La clave está en que las comisiones de protección, en el caso de la Comunidad de Madrid, además es un órgano colegiado en el que intervienen muchas personas. Me puedo asegurar que los debates son muy vivos porque las posiciones no siempre coinciden y siempre llegamos a soluciones de consenso. Y si no llegamos a solución de consenso, retiramos el caso y lo volvemos a traer, porque eso significa que no está claro que haya que tomar la medida. Y si no está claro que haya que tomar la medida, no tomamos la medida, eso lo puedo garantizar. Por lo tanto, cualquier cuestión que tenga que ver con las creencias de los padres, con la ideología de los padres, hombre, si me dice usted que la creencia de los padres o la ideología de los padres supone hacer una mutilación genital a una niña, pues evidentemente sí. O sea, no respetamos creencias que suponen daños físicos, peligros de lesiones gravísimas de una mutilación a un menor. Ahora, un desencuentro de los padres, por si el niño va a misa o no va a misa, evidentemente no va a generar una tutela, salvo que eso se manifieste en agresiones al menor por parte del padre que lo obliga o la madre que no le obliga. Son casos básicamente irreales. En el caso, la segunda pregunta, perdón, era de... los padres. Yo he insistido, nosotros protegemos al menor. No protegemos, nuestra misión no es proteger a la familia, para eso hay otras instituciones, lo ha dicho la consejera, tenemos los CAEF, tenemos centros de apoyo, centros de mediación, hay problemas de salud mental y están los jueces y tribunales. En un caso de violencia intrafamiliar, que se va a tratar también en este congreso ascendente, son los jueces los que tienen que determinar si hay una orden de separación, de alejamiento del hijo respecto de los padres o de los abuelos, si hay una intervención, una medida judicial que se le debe imponer a ese menor. Es decir, hay muchas medidas de las que debe resolver el juez. ¿En qué entramos nosotros a valorar? Porque es exclusivamente nuestra competencia. Si ese niño, si a su interés superior le viene bien ser separado por nosotros para ejercer en lugar de los padres, precisamente porque la conducta de ese menor actúa en perjuicio de él, pero no porque haya habido la situación, porque el niño le haya pegado un bofetón a su madre, sino porque como entidad pública de protección debemos ver qué es lo mejor para ese niño. Y en muchas ocasiones hay situaciones de violencia, como digo, en las que tienen que entrar los jueces, y sabemos la dureza de una familia de tener que denunciar a su propio hijo, que creo que tiene que ser una de las cosas más terribles que le puede pasar a un padre o a una madre, pero lo cierto es que nosotros tenemos que llegar hasta donde la ley nos dice que podemos llegar y no más allá. Y por último, usted me preguntaba bueno, ahí yo puedo, no es competencia nuestra tampoco el derecho penal de menores, yo le puedo expresar mi opinión a título profesional, como penalista, no como directora general de familia que no tiene competencias en esta materia. Yo creo que la solución no es rebajar la ley penal del menor. Si cualquiera de nosotros vemos a un chico o a una chica de 13 años, nos damos cuenta que son niños, son auténticos niños. Yo creo que sí que hay que endurecer la responsabilidad de los que utilizan a menores de edad para sus propios fines. Es decir, yo creo que utilizar a un menor de edad para la comisión de delitos, como está sucediendo ahora mismo con las bandas, sí que debería tener una responsabilidad penal muy agravada. Y también creo que debería modificarse posiblemente la ley penal del menor, pero en el sentido de utilizar como un indicador, no ya de riesgo, sino de desamparo,
el hecho de que unos padres no permitan a la administración intervenir con menores de edad que han cometido un delito. Lo explico brevísimamente. En la Comunidad de Madrid tenemos también un servicio pionero, no se da en muchas comunidades de España, en el que nosotros trabajamos, Mariló es la responsable de ese servicio, con menores inimputables que han cometido un delito, menores de 14 años que han cometido un delito. Y trabajamos con un éxito, es decir, éxito medido en no reincidencia de ese menor en el delito que ha cometido, que normalmente son agresiones no muy graves, es decir, peleas en el colegio, pues, que han pegado a otro chico o a otra chica, o violencia en el ámbito intrafamiliar, etc. Y la verdad es que está funcionando muy bien. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones esos menores de edad, los padres que tienen que autorizar la intervención, porque siguen teniendo el ejercicio de la patria potestad pleno, no lo permiten. ¿Y sabe por qué no lo permiten? Pues porque muchas veces cuando empiezas a rascar en las relaciones familiares surgen cosas. En ese sentido, yo sí creo que sería muy interesante que los legisladores, no nos corresponde a la Comunidad de Madrid, se replantearan una modificación de la Ley Penal del Menor, también de la ley, el Código Civil, la Ley de Protección de los Derechos de la Infancia, porque creo que cuando una familia no permite que se trabaje con un hijo suyo que ha cometido un delito, pues a lo mejor no está haciendo lo mejor para ese hijo suyo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar, vuelvo un momento al ámbito civil, en ese supuesto en el que, porque doña Ana Cristina ha comentado que muchas veces cuando cumplen esa mayoría de edad, los chicos y las chicas quieren volver a la familia, quieren volver con esa familia y es una pena si no se ha trabajado con la familia. Existen casos también en los que se toma la medida, no tiene por qué ser incluso el desamparo, se adopta otro tipo de medidas a lo largo de esa tutela en los que el niño, niña o adolescente no está de acuerdo y por lo tanto se podría plantear un conflicto de intereses. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 780, el niño tiene legitimación activa para plantear una oposición judicial, es decir, que pide el control judicial sobre esa medida. ¿Cómo lo puede hacer? ¿La administración pone a su disposición de un abogado? Bueno, yo creo que está previsto legalmente, esto ya lo hemos hablado, María, una vez, entonces… Pero estoy yo aquí. Está previsto a través de la figura del defensor judicial. Entonces, yo creo que ahí tenemos previsto esa figura del defensor judicial. Es verdad que yo creo que también se reguló y se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico y se están dando pasos y cada vez, bueno, pues vamos viendo cómo se articula, ¿no? Con muchas dificultades también, porque también muchas veces vemos que ese nombramiento de defensor judicial, los propios órganos judiciales, cuando tienen que nombrar defensor judicial, lo que nombran es a la propia entidad de protección, ¿no? Incluso en casos en los que no conocemos nada de los menores. Pero sí que la figura y el camino es ese, ¿no? La figura regulada judicialmente del defensor judicial. Si hay un conflicto de intereses, lo dice así la ley, en cuanto a los intereses de ese menor, bien por sus progenitores o bien el tutor que en ese momento ejerza las funciones inherentes a la patria potestad, lo que hay es que hacerlo valer judicialmente y nombrar un defensor judicial en el procedimiento judicial. ¿Cómo se hace? A través del procedimiento judicial correspondiente. El ente tutelar lo hace, lo pide. No, vamos a ver, las cuestiones técnicas, si queréis, por dar lugar a que haya antes de decir simplemente, nosotros tenemos previsto un caso que es el más general, porque esos que comentas son muy excepcionales. Y es que nosotros, además de los servicios de la abogacía que se presta a cualquier menor tutelado o guardado en la Comunidad de Madrid, que es víctima de un delito, cuando resulta que el autor de ese delito es otro menor también tutelado por la Comunidad de Madrid, ahí ya directamente se produce el conflicto de intereses. Y para ello nosotros tenemos un servicio, un contrato externo, que es el que se destina a defender al menor agresor, por así decirlo, presunto agresor en esos casos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? La penúltima. Sí, nada, muchas gracias, de verdad interesantísimo, muchas gracias por la participación, de verdad ha sido muy esclarecedora y aunque no hayáis hablado de derecho penal, a mí sí que me interesa
tangencialmente sí que lo habéis tocado en esos momentos y además creo que es lo previo para luego además el proyecto de investigación que vamos a desarrollar. Y yo me quedo por preguntaros 2 cosas. Cuando se detecta esa situación de abandono y es la comunidad la que tiene que intervenir, o sea, no es la familia la que dice: "Os dejo aquí al menor porque no me puedo hacer cargo de él", que bueno, también en esos casos a ver cómo se hace, sino qué canales hay para detectar esa situación de que el menor está en riesgo, que la comunidad tiene que intervenir sí o sí con esas familias y si luego se analizan los expedientes uno a uno y qué se hace, se denuncia por posible abandono del menor o no, se deja un poco la situación primero por parte de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero es atender al menor, lo primero es dar respuesta, pero luego, claro, es que es lo que decís, tengo que tomar la decisión de retirar a ese menor de esa familia y luego además, ¿qué hago? Le denuncio a la familia por vía penal, cuando la solución es que luego en un futuro vuelvan a la familia. La voy a meter en un procedimiento penal. Entonces, bueno, un poco como... Telegráficamente, nuestras fuentes de información son o directamente la policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, sistema sanitario, sistema educativo, servicios sociales. Casi siempre vienen por ahí. Es muy raro que un niño se te presente en la puerta de un centro de primera acogida y te diga: me tengo que ir de mi casa porque mis padres me tratan fatal. Algún caso se ha dado. Y luego, pues la Policía de Fronteras también, que nos proporciona muchos clientes. Y luego, ¿cómo lo valoramos en la Comisión de Protección? Normalmente nosotros valoramos la posibilidad de intervenir con la familia y solamente en los casos muy graves efectuamos una denuncia. Si no hay un caso muy grave, nosotros intentamos, bueno, pues que si hay alguna denuncia de la policía, pues que funcione, pero no nos personamos. Si hay un caso grave, no solamente denunciamos, sino que nos personamos. Y además, quiero decir que en la Comisión de Protección siempre hay miembros del equipo de la Abogacía General. Bueno, Fernando y yo os hemos dicho que fue uno de ellos, de los que estuvo allí, y su opinión siempre es escuchada y son continuamente preguntados de qué les parece, cómo lo valoran. También valorar el éxito de esa posible denuncia, porque claro, denunciar a los padres por denunciarlos y luego no tienen ninguna posibilidad es cerrar una puerta a una posible reintegración familiar sin conseguir nada a cambio. Entonces, bueno, pues como en todos los expedientes, es que no tenemos protocolos, no tenemos clichés. Nosotros analizamos cada caso con sus circunstancias que siempre son únicas. Es que en 2 hermanos las circunstancias son diferentes. Muchas gracias. La última, pues agradecer nuevamente a la organizadora del Congreso y al CEU San Pablo la oportunidad de participar. Y, por supuesto, a todos los participantes en la mesa, yo les agradezco su trabajo diario y también la exposición que hoy han realizado.